La verdad que hemos tenido varios casos en la región, han sido alrededor de 28 en estos últimos días, por consumo de salamines que no están, pese, acá está el enigma, hoy hablamos con la gente de Senasa, pese a que provienen en este caso de un frigorífico, pero bueno, ha habido o no hubo control, o no se analizaron todos los cerdos, o cerró en alguna parte del proceso, que es un problema, que eso no nos puede pasar. ¿Qué es la triquinosis? Como vos bien decías, es una enfermedad transmitida, es una enfermedad parasitaria transmitida por las larvas adulto de un parásito denominado Trichinella spiralis, que tiene una afinidad en el ser humano por los músculos estriados esqueléticos principalmente. ¿Cuáles son esos músculos? Son los músculos que utilizamos principalmente para hacer fuerza, todo lo que sean los músculos, bíceps, tríceps, cuádriceps, diafragma, que es un músculo que separa la cavidad torácica de la abdominal, que es un músculo que tiene mucho movimiento. ¿Por qué aclaro esto? Porque después vamos a hablar un poquito del tema. Y el músculo, otro músculo que tiene afinidad es el músculo cardíaco, que muchas veces la triquina termina con esas muertes agudas por triquinosis. La enfermedad principalmente está causada, bueno, por ese parásito, tal cual dijimos. Y a ver, ¿y qué es o en qué nosotros tenemos que trabajar? Primero para empezar a trabajar, tenemos que demitificar el tema de que el chancho jabalí no tiene triquina. Desmitificar, no decir que tiene. O sea, gran parte de nosotros estamos procesando alrededor acá en el laboratorio de bromatología, de hecho, allá tengo para leer, estamos haciendo alrededor de 20, 25 muestras por semana. Es mucho, está muy bien, de las cuales el 50% corresponden a jabalí. O sea, el jabalí puede tener triquina como cualquier cerdo, como así lo puede tener el puma también, el guanaco y otros animales de sangre caliente que pueden llegar a tener triquina. Generalmente se decía que el jabalí no podía tener triquina porque el jabalí autóctono, esta no es una zona autóctona de jabalí autóctono que proviene más que nada de la zona del oeste del país, de la zona de la cordillera, de la pampa, generalmente en modo salvaje no consume o no tiene acceso a la rata. Cuando el jabalí, por diferentes motivos, ya sea por lo que fuere, o sea, más que nada por incendios o por crecimiento demográfico o lo que fuere, se ha ido desplazando y ha llegado a zonas donde normalmente no estaba, como esta zona, ha entrado más cerca de los lugares de civilización y de los criaderos de cerdo, como los basureros y otros lugares de acá. Una vez que llegó a este tipo de lugares, bueno, ha tenido contacto con lo que es los roedores, que forma parte del ciclo de la triquinosis. ¿Y cómo es el impacto en la persona? Digamos, porque bueno, aquella persona que consume, bueno, una carne que evidentemente no ha sido analizada correspondientemente, ¿de qué manera afecta a la persona? Esto, bueno, tendremos que hablar también con un médico, pero básicamente en un principio depende de la cantidad de larvas que se consuman. En un principio empieza con dolor de cabeza, vómitos, diarrea, malestar general, pero tiene una signología muy característica, una signología muy característica que es el dolor peripalpebral o la molestia alrededor de los párpados. Eso es clásico de la triquina, que es una molestia, dicen que es como un dolor detrás de los ojos, que eso es característico del parásito de la Trichinella spiralis. Una vez que ingresa al organismo, sí, la verdad que se puede tratar con antiparasitarios, depende de la carga, depende del antiparasitario que se utilice, pero hay antiparasitarios que funcionan, pero siempre se dice que hay un remanente de que la triquina no tiene cura, que muchas veces reacciona, no en todos los casos, pero en una cantidad alta de los casos, produce una reacción con esa medicación que se le da, con ese antiparasitario, y la triquina se encapsula y puede quedar en el cuerpo por tiempo indeterminado. Ese es el quid de la cuestión y lo cual nosotros decimos a la gente. O sea, no es que no tenga cura, pero en muchos de los casos, pese a los tratamientos antiparasitarios, puede quedar las larvas de triquina encapsuladas dentro del organismo. Con lo cual, pueden estar toda la vida así, o ante algún factor de estrés puede llegar a aflorar o salir al torrente circulatorio y migrar. Puede ir a otros órganos y sistemas, tanto hígado como vaso, como puede llegar a riñones, como también puede ir al corazón. Ahí es donde tenemos
la patología que es compleja, ¿cómo se puede tratar la triquina? ¿Cómo se puede tratar? Ya está, con el antiparasitario. ¿Cómo se puede prevenir? Que eso es el tema en cuestión. La carne de cerdo con una cocción a más de 65 grados, entre 65 y 70 grados, eliminamos la triquina, matamos la triquina. A ver, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Cómo me doy cuenta? Nosotros lo hablamos en los cursos de manipulación. ¿Cómo me doy cuenta que la carne de cerdo llegó a 65 o 70 grados sin tener un termómetro? Cuando normalmente nosotros tenemos la carne de color, cuando la ponemos un bife en una plancha, queda un color rojizo, rosado, el líquido que sale de esa carne, ese jugo. Cuando pasa de color transparente a marroncito, ahí se produce una coagulación de las proteínas que se produce alrededor de los 62-65 grados, y esa coagulación de las proteínas va paralelo con la muerte del parásito que a esa temperatura se elimina. O sea, que una carne bien cocida o pasando los 70 grados no habría que tener ningún problema de consumir. A ver, dicho eso, yo no comería un cerdo si tengo la duda de que puede llegar a ser positivo a triquina, aunque lo cocine. Sí, el tema es ver la procedencia y esto, ¿no? Preguntar al menos cuando uno va a comprar si realmente se hicieron los estudios necesarios. Es fundamental la procedencia. O sea, nosotros hablamos y la gente por ahí no te entiende. Es más que nada los comercios. No, pero es un salamín de campo que lo conozco al hombre. Te puedo nombrar 100 casos de gente de campo que tiene salamines que hace y que lo traen acá al laboratorio y le da positivo a triquina y dice, es imposible. ¿Cómo es imposible? Y bueno, y después empezamos a ver, no, bueno, porque yo compré, ahora que me acuerdo, hace 5 años me regalaron un capón, pero ese capón, porque el animal que tiene triquina, a ver, es otra cosa que hay que dar, porque la gente interpreta que el cerdo positivo a triquina es un cerdo que está flaco, caquéctico, que se está por morir. No, el cerdo con triquina está perfecto, o sea, visualmente, fenotípicamente, vos no te das cuenta que el animal presenta alguna sintomatología. Sí te das cuenta una vez que el animal está carneado. Entonces, eso es lo que nos dice la gente. Entonces, no consumir nunca salamines o derivados de cerdos que no sepamos el origen. Eso tiene que tener un rótulo determinado y tiene que tener todas las habilitaciones que tiene que tener. Esto no es joda, esto es en serio. Es una enfermedad que nos podemos llegar a morir de la triquina. Hay que tener un cuidado enorme. Entonces, cuando nosotros vamos en la ruta, muchas veces la gente, vamos cerca de Córdoba o en tal lugar, pasamos y compramos salamines en la ruta, no comprarlos, tener cuidado, que tengan los rótulos correspondientes. Ahí está la responsabilidad del consumo responsable. Obviamente, aquella persona que necesite o por algún tipo de evento y demás, y compra a veces en los campos, que no es la compra directa de un carnicero, sino que compra particular, por ahí lo ideal sería venir y recurrir tal vez a bromatología para chequear y hacer el análisis correspondiente. Sí, nosotros tenemos el laboratorio funciona, el laboratorio atrás está funcionando, está equipado, estamos procesando alrededor de entre 20 y tantos y 30 muestras por semana, se está trabajando muy bien, está bien, estamos en la época, pero está abierto todo el año. Y las muestras se procesan los días martes y los días jueves. Nosotros recibimos muestras hasta el martes antes de las 9 de la mañana y el jueves antes de las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque se procesan varias muestras a la par y el proceso dura alrededor de unas 4 horas. Entonces, me hace el mismo trabajo, pues por la técnica se denomina digestión enzimática, que es otro tema, podemos aclarar. Antes los veterinarios hacían una técnica que se denominaba triquinoscopía directa, que era un pedacito de entraña de cerdo o de músculo macetero, se lo cortaba, se lo ponía en lonjitas chiquititas y se veía en una placa de vidrio. Esa técnica no tiene una sensibilidad tan alta, o sea, siempre hay un porcentaje de los casos, un 8, un 10% que nos quedaban, porque justo teníamos que agarrar en ese pedacito de músculo alguna larva de triquina, que por ahí podía pasar como podía no, y era una técnica que se utilizaba en ese momento. Hoy por hoy lo que se está utilizando es digestión enzimática. ¿Qué es básicamente la digestión enzimática? Es simular un estómago de una persona, de un humano, con ácido clorhídrico, pepsina, se mezclan, se les da temperatura, se procesan por un tiempo, por eso lleva tanto tiempo, y se le da un ambiente apto para que el caso de la triquina se libere, se salga de esa cápsula y empiece a moverse. Entonces ahí es cuando la podemos capturar simulando eso y la podemos leer. Esa tiene una sensibilidad del 99%. Si hay una triquina dando vuelta,
la agarramos con esa técnica sin ningún problema. ¿Qué cortes de carne? Por ahí, pues muchas veces la gente nos trae, no sé, te trae un pedazo de carne de la cabeza o te trae y no saben qué muestras traer. Bueno, el corte, principalmente el corte que se utiliza, que si hay una trequina en el cerdo, es el lugar donde va a estar, es la parte muscular del diafragma. La parte del músculo pegado a la aponeurosis es la parte muscular del diafragma. Y si hay ese es el corte de elección, alrededor de 100 gramos. Muchas veces nos traen 40, 50 gramos y dicen, mira, es tu responsabilidad, o sea, nosotros se lo procesamos acá. Pero cuanto mayor sea cuantitativamente el tamaño de la muestra, mejor puede ser el resultado, o sea, más coherente va a ser el resultado. Vos me traes poca muestra, yo proceso eso. Vos me traes más, vamos a tener mayor probabilidad de poder agarrar la trequina, que, insisto, no incide en una muestra de un cerdo. El corte principal es la entraña, la parte muscular de la entraña. No puedo llegar a tener entraña, como vino el otro día una persona, mirá, me decía, a mí me regalaron un costillar de cerdo y tengo miedo. Bueno, la parte muscular del costillar, entre costilla y costilla, la lonjita que queda entre costilla y costilla, esa se puede traer hasta juntar 80 a 100 gramos. O de último, el último corte es la parte del macetero, es la parte de la carretilla, para que la gente entienda, pegado al músculo, pegado al hueso. Con ese corte de carne no habría problema. Pero, insisto, el lugar de mayor sensibilidad para encontrar la trequina es la entraña. Luciano, gracias. No, de nada, y estamos a disposición para cuando quieran. O sea, la idea es tomar la enfermedad, que es una enfermedad parasitaria, es en serio, no comprar salamines ni carne. Perdón, Ro, un detalle. Hay un mito popular, te digo, pues nos pregunta la gente, que frizando la carne se muere la trequina. No, te puedo mostrar estudios de 10, 12 años de carne frisada de cerdo y la trequina, cuando se le da la temperatura y la aptitud, sale de la cápsula y sobrevive sin ningún problema. Entonces, eso es un mito que hay que sacarlo. Simplemente esto se puede, cuando consumamos cerdo, consumir que tengan rótulos, que sepamos la procedencia, cualquier corte, desde carne, bondiolas, salamines, jamón crudo. La sal tampoco la mata la trequina, porque produce una reacción de encapsulamiento y sobrevive. O sea, no la mata la trequina. Mandar a analizar, acá el laboratorio está abierto 2 veces por semana, los procesamos de todo el distrito, y el costo no es un costo, no sé si llega a los 1000 y pico de pesos, que es un costo, me parece, más que coherente, porque el municipio no pretende ganar con esto, sino por lo menos solventar los costos.